Había una vez en un pequeño pueblo escondido entre montañas, un anciano llamado Manuel. Todos en el pueblo lo conocían como el Sabio, debido a su gran conocimiento sobre las estrellas, los secretos de la naturaleza y las historias antiguas que relataba. Manuel vivía solo en una modesta cabaña al borde del bosque, donde los días transcurrían tranquilos, hasta que un invierno particularmente frío y cruel amenazó con acabar con las cosechas y hacer que los ríos se congelaran. Una mañana, el anciano decidió salir de su cabaña para advertir al pueblo. «Las señales están en el cielo y en la tierra», dijo con una voz grave, mirando a los aldeanos que se reunían a su alrededor. «Y dicen que este invierno no será como ningún otro. Si no tomamos precauciones, no sobreviviremos». El pueblo, en su mayoría compuesto por campesinos, pastores y artesanos, se llenó de miedo. Nadie recordaba haber vivido un invierno tan crudo. Sin embargo, el anciano propuso una idea: construir un refugio bajo la montaña, un lugar donde pudieran almacenar provisiones y donde todos pudieran protegerse del frío si fuera necesario. Al principio, algunos se rieron de él, decían que era demasiado viejo y supersticioso, pero otros, especialmente los jóvenes, estaban dispuestos a escuchar, ya que siempre habían respetado la sabiduría del anciano. Durante los siguientes días, hombres y mujeres comenzaron a trabajar juntos bajo la dirección de Manuel. Cavaron túneles en una de las montañas cercanas y crearon un espacio lo suficientemente grande como para albergar a toda la comunidad. La construcción fue ardua, y las manos de todos terminaron cubiertas de ampollas. Los niños ayudaban como podían, llevando comida a los trabajadores y cuidando a los animales. Era una labor que unía al pueblo de una forma que nadie había experimentado antes. Mientras tanto, el invierno seguía azotando con más fuerza. La nieve comenzó a acumularse en las casas, y el frío se volvió insoportable incluso para los más fuertes. Cuando el refugio estuvo listo, todos sintieron una mezcla de alivio y orgullo. El anciano, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud, agradeció a cada uno por su esfuerzo. «Este refugio no solo nos protegerá del invierno», dijo, «sino que será un símbolo de nuestra fortaleza y unión». Sin embargo, una noche, una tormenta tan violenta como nunca antes se había visto azotó el pueblo. El viento aullaba como un lobo hambriento, y los árboles se doblaban bajo su fuerza. Entonces, Manuel reunió a todos y los llevó al refugio. La gente dejó atrás sus hogares con el corazón encogido, temiendo que no volvieran a verlos. Pasaron varios días en el refugio, viviendo con lo poco que habían almacenado. Las familias compartían la comida y se contaban historias para mantener el ánimo. Fue durante este tiempo que algunos empezaron a notar el verdadero propósito del anciano. No solo había creado un refugio físico, había construido un refugio de comunidad, donde todos cuidaban de todos, donde el individualismo se desvanecía y la ayuda mutua florecía. Finalmente, cuando la tormenta cedió y salieron del refugio, el paisaje era desolador. La nieve había cubierto gran parte de las casas y las tierras. Muchos animales habían muerto y algunos edificios estaban dañados. Pero el pueblo había sobrevivido. Con paciencia y trabajo, comenzaron a reconstruir sus hogares y sus vidas. Con el paso del tiempo, aquel invierno se convirtió en una leyenda que los ancianos narraban a las nuevas generaciones. Hablaban del gran refugio y de cómo un anciano sabio había salvado al pueblo, no solo de la tormenta, sino de la desunión y el miedo. Manuel vivió muchos años más, y hasta el último de sus días fue recordado como el anciano que enseñó a su gente el poder de estar unidos. Cuando Manuel finalmente partió, el pueblo organizó una ceremonia en su honor. Y, en memoria de su legado, decidieron mantener el refugio y transmitir su historia para que nunca se olvidara el valor de la comunidad. Desde entonces, cada invierno, los aldeanos se reúnen en el refugio y celebran con una gran hoguera, recordando al anciano y a su sabiduría. Era una manera de recordarse a sí mismos que, sin importar cuán duro fuera el invierno, siempre podrían superarlo juntos. Había una vez una niña llamada Sofía, que vivía en un pequeño pueblo costero rodeado de acantilados y misteriosas cuevas. Desde que era pequeña, Sofía sentía una atracción especial por el océano. Cada mañana, al amanecer, corría descalza hacia la playa y se sentaba en la orilla, observando el vaivén de las olas y escuchando el murmullo del mar como si fueran susurros de secretos antiguos. Una noche mientras dormía, Sofía escuchó una melodía extraña y encantadora que parecía venir desde el fondo del mar. Intrigada, se despertó y miró por la ventana hacia la playa. La luna brillaba intensamente, iluminando el agua con una luz plateada.
Sin pensarlo 2 veces, Sofía se levantó, se puso su abrigo y salió hacia la orilla, siguiendo aquella música que la llamaba como un hechizo. Cuando llegó a la playa, vio algo extraordinario. En la orilla había una figura alta y esbelta, rodeada de un brillo iridiscente. Era una mujer de piel pálida y cabello tan oscuro como las profundidades del océano. Sus ojos eran de un azul tan intenso que parecían reflejar el mismo cielo nocturno. La mujer, que parecía una especie de espíritu del mar, sonrió al ver a Sofía y le hizo un gesto para que se acercara. «He estado esperándote, pequeña», dijo la mujer con una voz suave y profunda como el sonido de las olas rompiendo en las rocas. «Soy Nerida, la guardiana de estas aguas. Y tú, Sofía, has sido elegida para una gran misión». Sofía, sorprendida y un poco asustada, no dijo nada, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo, así que se acercó a la misteriosa mujer. «El océano está en peligro», continuó Nerida. «Una oscura amenaza se cierne sobre él, y necesita la ayuda de alguien puro de corazón y valiente. Alguien como tú». Sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba por suceder, Sofía aceptó. Nerida entonces le entregó un collar con un pequeño colgante en forma de concha, que parecía brillar con una luz suave y cálida. «Este collar te permitirá respirar bajo el agua y protegerte de los peligros del océano», explicó la guardiana. «Pero debes usarlo solo cuando sea necesario y recordar siempre respetar el mar y sus criaturas». Esa misma noche, Sofía comenzó su viaje. Sumergiéndose en las profundidades, descubrió un mundo que jamás había imaginado. Bancos de peces de colores nadaban a su alrededor. Corales resplandecían con tonos intensos, y criaturas de todas las formas y tamaños habitaban en aquel reino submarino. Sin embargo, pronto notó que algo no estaba bien. Las aguas se volvían turbias a medida que avanzaba, y en el fondo del océano una sombra oscura parecía crecer, envolviendo todo a su paso. Sofía avanzó valiente hacia esa oscuridad. Allí encontró una criatura gigantesca, un ser sombrío y retorcido, cubierto de algas negras y ojos rojos como brasas. Era el espíritu de la contaminación y el desecho que los humanos habían dejado en el océano durante siglos. La criatura intentó atraparla, pero Sofía, recordando las palabras de Nerida, mantuvo la calma y se concentró en el poder del collar. «No quiero pelear», dijo Sofía con voz firme. «Solo quiero ayudarte a sanar». La criatura pareció desconcertada. Nadie antes se había dirigido a ella de esa forma. Lentamente, la oscuridad comenzó a desvanecerse y en su lugar apareció una pequeña luz en el centro de aquella sombra. La criatura, que en realidad solo era un espíritu herido y abandonado, comenzó a transformarse, revelando su verdadero aspecto. Una majestuosa ballena, antigua y sabia, que había absorbido el dolor y la tristeza del océano. Con la ayuda de Sofía, la ballena empezó a liberar toda esa oscuridad acumulada. Juntas nadaron de regreso a la superficie, llevando la luz con ellas y dejando atrás las sombras. Al amanecer, cuando Sofía emergió del agua, vio que el océano había recuperado su esplendor. La ballena le agradeció y desapareció en las profundidades sana y libre. Sofía regresó a la playa, donde Nerida la esperaba. La guardiana sonrió y la abrazó con gratitud. «Gracias, Sofía. Has demostrado que el coraje y la bondad pueden sanar hasta las heridas más profundas». Desde aquel día, Sofía nunca dejó de visitar el océano. El collar que Nerida le había dado se convirtió en su tesoro más preciado, y cada vez que escuchaba la música del mar, sabía que era la ballena, su amiga, que la llamaba desde lo profundo, recordándole que siempre sería bien recibida en el reino de las aguas. Y así, la niña del pueblo costero se convirtió en la protectora del océano, manteniendo viva la armonía entre el mar y los humanos, y recordando a todos que el verdadero poder está en la bondad y el respeto hacia la naturaleza. Había una vez un joven llamado Leo, que vivía en una pequeña aldea en el corazón de un extenso bosque. A pesar de su juventud, Leo siempre había sentido que le faltaba algo en su vida, como si estuviera destinado a una aventura que aún no había comenzado. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño extraño. Un búho gigante de ojos dorados le hablaba desde lo alto de una montaña y le decía que el destino del bosque dependía de él.
Leo despertó confundido pero emocionado. Decidió interpretar el sueño como una señal y al amanecer partió hacia la montaña que veía todos los días desde su aldea. Subió por senderos empinados y frondosos, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo misterioso. Después de horas de caminata, llegó a una cueva en la cima de la montaña. Allí, como en su sueño, estaba el búho de ojos dorados. Sin embargo, no era solo un búho común. Era enorme, majestuoso y parecía llevar consigo una antigua sabiduría. «He estado esperando, Leo», dijo el búho con una voz profunda. «Este bosque está en peligro. Una antigua maldición se despierta cada 1000 años y amenaza con convertir todo esto en un desierto. Pero hay una forma de detenerla, y tú eres la clave». Leo no entendía del todo, pero sentía la gravedad de las palabras del búho. El búho le explicó que debía encontrar 3 objetos sagrados escondidos en diferentes rincones del bosque: una piedra de jade, una pluma de cuervo dorado y una flor de luna que solo florecía de noche. Estos 3 objetos, cuando se unían en un ritual, podían detener la maldición y restaurar la energía del bosque. Sin pensarlo 2 veces, Leo aceptó la misión y se adentró en el bosque. Su primer destino era un río escondido donde, según la leyenda, se encontraba la piedra de jade. Tras caminar varios días, llegó al río y comenzó a buscar entre las piedras. Finalmente, encontró una piedra verde brillante, pero al tomarla, un espíritu del río surgió de las aguas, advirtiéndole que esa piedra estaba protegida. Leo, recordando las enseñanzas de su pueblo sobre respeto a la naturaleza, le pidió permiso al espíritu y prometió devolver la piedra una vez que el bosque estuviera a salvo. El espíritu, viendo la sinceridad en los ojos de Leo, le permitió llevarse la piedra de jade. El siguiente objeto era la pluma de cuervo dorado, que se decía que pertenecía a un ave que habitaba en el árbol más antiguo del bosque. Después de días de búsqueda, Leo encontró el imponente árbol. Allí, vio al cuervo dorado posado en una de las ramas más altas. Intentó trepar, pero el cuervo, viendo su esfuerzo, bajó por su cuenta y le dejó caer una pluma a sus pies, como si supiera que Leo la necesitaba para una buena causa. Finalmente, Leo debía encontrar la flor de luna. Esta flor era la más rara de todas y solo florecía a la medianoche en un claro escondido entre los árboles. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, encontró el claro y justo a la medianoche vio cómo una delicada flor blanca comenzaba a abrirse. Leo la tomó con cuidado y agradeció a la luna por su ayuda. Con los 3 objetos en sus manos, Leo regresó a la cueva en la montaña donde el búho lo esperaba. Siguiendo las instrucciones del búho, colocó los 3 objetos en el centro de la cueva y recitó las palabras que el búho le enseñó. En ese momento, una energía poderosa llenó el lugar y una luz brillante envolvió el bosque. La maldición se desvaneció y el bosque recuperó toda su vitalidad y color. El búho miró a Leo con orgullo y le dijo: «Eres un verdadero protector del bosque, Leo. Gracias a tu valentía y respeto, has salvado este lugar y a todos sus habitantes». Leo regresó a su aldea como un héroe, pero nunca habló de su hazaña. Sabía que la verdadera recompensa era haber restaurado la armonía del bosque. Desde entonces, el bosque permaneció en paz, y los aldeanos contaban la leyenda del joven que salvó el bosque sin saber que era el propio Leo. Y así, Leo vivió sus días en paz, sabiendo que había cumplido con su destino y que el espíritu del bosque lo miraba siempre desde las sombras de los árboles, agradecido por su valentía y su amor por la naturaleza. En una pequeña aldea junto a un vasto lago rodeado de montañas vivía una chica llamada Amaya. Desde niña, había escuchado la leyenda de una ciudad sumergida en el fondo del lago, conocida como Naira. Decían que esta ciudad había sido hogar de una civilización antigua, que desapareció una noche cuando sus habitantes hicieron un pacto con los espíritus del agua para proteger sus conocimientos de los forasteros. La historia siempre había fascinado a Amaya, y cada vez que pasaba cerca del lago,
sentía una atracción inexplicable, como si algo la llamara desde las profundidades. Pasaron los años y, con el tiempo, esa curiosidad creció, convirtiéndose en una obsesión. Aunque su familia y amigos le decían que la ciudad era solo un mito, Amaya estaba convencida de que Naira existía. Una noche de luna llena, Amaya decidió que finalmente intentaría descubrir el misterio. Sin decirle a nadie, caminó hasta la orilla del lago con una linterna y una pequeña mochila. Se arrodilló junto al agua, cerró los ojos y, en un susurro, pidió permiso a los espíritus para encontrar la ciudad sumergida. Justo en ese momento, el viento sopló suavemente y una onda circular cruzó el lago, como si algo le respondiera. Con el corazón latiendo rápido, Amaya entró al agua y comenzó a nadar. Sentía que el lago la guiaba, como si una corriente invisible la llevara hacia el centro. A medida que se adentraba en las aguas, una niebla se fue levantando a su alrededor, hasta que de repente, todo a su alrededor se volvió oscuro y tranquilo. Amaya buceó, sin saber muy bien a dónde iba, hasta que una luz suave comenzó a brillar desde el fondo. Siguiendo esa luz, Amaya llegó a lo que parecía ser la entrada de una ciudad sumergida. Frente a ella, en lo profundo, podía ver torres antiguas, estatuas cubiertas de algas y calles que parecían conservarse en el tiempo. Era Naira, la ciudad perdida. La leyenda era real. Mientras exploraba, notó que las criaturas del lago, peces y plantas acuáticas, parecían no temerle y la seguían curiosas. Finalmente, llegó a una gran plaza en el centro de la ciudad, donde una estatua de cristal representaba a una mujer de aspecto sabio, que parecía observarla con un brillo en sus ojos. Al acercarse, escuchó una voz suave en su mente. Amaya, hija de la tierra y el agua, has llegado hasta aquí porque el lago te ha elegido. Eres digna de conocer los secretos de Naira, pero debes jurar que usarás este conocimiento para proteger la naturaleza y a tu gente. Amaya. Asombrada y emocionada, prometió ser una guardiana de los secretos del lago. En ese instante, sintió cómo una energía la envolvía y le transmitía recuerdos antiguos, conocimientos sobre plantas, animales y las estrellas que habían sido custodiados por los habitantes de Naira durante siglos. Cuando regresó a la superficie, el sol comenzaba a asomar en el horizonte. Amaya volvió a la orilla, pero sabía que ya no era la misma. Ahora llevaba consigo la sabiduría de la ciudad perdida y la responsabilidad de proteger los misterios de la naturaleza. Desde aquel día, Amaya se convirtió en una sanadora y guardiana del lago. Ayudaba a la gente de su aldea, enseñándoles sobre las plantas y los ciclos de la naturaleza. Y cada vez que alguien le preguntaba de dónde había aprendido tanto, solo sonreía y decía que había escuchado las voces del agua. La leyenda de Naira y de la chica que encontró sus secretos se fue transmitiendo de generación en generación, pero nadie más volvió a encontrar la ciudad sumergida. Y aunque el lago guardó sus secretos, todos sabían que Amaya había encontrado algo maravilloso, y que el lago la había elegido para cuidar su sabiduría hasta el fin de los tiempos.